Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien por casa. Gracias a Dios por este nuevo día y por la oportunidad de trabajar juntos un tema más. El día de hoy vamos a estar viendo lo referente a la multiplicación de números enteros. Veamos entonces la pantalla para poder determinar lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Antes de entrar de lleno al tema de la multiplicación de los números enteros, quisiera recordar junto a ustedes los números que conforman este conjunto de los números enteros. ¿De acuerdo? Los números enteros se representan por la letra Z y pueden ser positivos, es decir, números positivos, que se simboliza por Z y un más, o también pueden ser números negativos. Y a esto le sumamos el 0. Por lo tanto, cuando hablamos del conjunto de los números enteros, estamos hablando del conjunto de números que tiene dentro de sí a todos los números positivos o todos los números negativos enteros. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo de estos números. Puedo tener 5 positivo, eso es parte del conjunto de los números enteros porque pertenece a este grupo de los enteros positivos. Pero también podría tener menos 5, que sería un número negativo. También corresponde al conjunto de los números enteros porque estaría dentro de los enteros negativos. El 0 también estaría dentro de este conjunto. Entonces, los números positivos o negativos tienen diferentes formas de poder expresarse en una multiplicación. Veamos. Yo puedo hacer una multiplicación de números enteros de esta forma. 5 por 2 negativo. Bueno, yo estoy fijándome lo siguiente. Me doy cuenta que el número 2 tiene su signo, que en este caso es negativo. Pero cuando me fijo en el número 5, encuentro que no hay ningún signo escrito. Pero debo recordar que cuando un número no tiene ningún signo escrito, se entiende que es positivo. Es decir, al positivo se lo va a identificar porque se lo escribe. Esto podría ser así. Por ejemplo, más 5 por menos 2. Estas dos expresiones son iguales. ¿De acuerdo? Al signo positivo se lo puede escribir o también se lo puede obviar. Pero en ambos casos vamos a encontrar que son signos, que son números positivos. Veamos entonces cómo avanzamos hasta ahora. Si yo pregunto y digo 25 menos 12 más 10 y 2. Preguntaría, ¿cuáles son los números positivos? Bueno, para identificar los números positivos, los voy a encerrar en un círculo. Bueno, me fijo que aquí el 10 es un número positivo porque tiene el signo más escrito delante del número. Y ahora el 12 no es un número positivo porque tiene el signo menos escrito. Pero ¿qué pasa con el 25 y con el 2? ¿Serán números positivos o números negativos? Bueno, el 25 no tiene ningún signo escrito, pero debemos recordar lo que acabamos de ver, que también se considera positivo aquellos números que no tienen ningún signo escrito. Entonces, el 25 también sería positivo y el 2 también sería positivo, porque aunque no está escrito el signo positivo, sabemos que es
positivo todo número que no tiene ningún signo delante de sí. Veamos entonces algo más acerca de los números enteros antes de multiplicarlos. Cuando nosotros vamos a expresar números enteros, entonces multiplicando, podríamos tener las siguientes alternativas. Podríamos multiplicar 5 por 2. Y en este caso, ambos números serían positivos. ¿De acuerdo? Ambos números son positivos. Pero también podríamos decir que el primer número va a ser un número positivo y el segundo número un número negativo. O también podríamos decir que los dos números van a ser negativos. Y por último, también podríamos decir que el primer número va a ser negativo y el segundo número va a ser positivo. En ese caso estaríamos teniendo las 4 alternativas que pueden suceder en la multiplicación de números enteros. Es decir, cuando vamos a multiplicar números enteros, vamos a poder multiplicar dos números que son positivos, o un número que es positivo con un número que es negativo, o también vamos a poder multiplicar dos números negativos, o vamos a multiplicar un número positivo por un número negativo. Esas son todas las alternativas que vamos a tener cuando multiplicamos números enteros. De estas alternativas que nosotros tenemos acá, surge lo que vamos a llamar la ley de signos. ¿Y qué significa la ley de signos? La ley de signos significa lo siguiente. En el primer caso, cuando yo multiplico dos números, y hemos dicho que el 5 es positivo y el 2 es positivo. Entonces, al desarrollar esta multiplicación, lo que yo estaría desarrollando sería lo siguiente. Tendría que decir 5 por 2 sería 10. Y luego más por más. Es decir, multiplicamos los signos. Más por más, como resultado, también tenemos más o positivo. En el segundo caso, nosotros tendríamos 5 por 2 sería 10. Y luego multiplicamos los signos. Más por menos. En este caso sería menos. Vamos a escribir acá el positivo para recordarlo. Multiplicamos entonces más por menos sería menos. Luego vamos a multiplicar nuestra tercera alternativa. 5 por 2 sería 10. Y ahora tengo menos por menos, me va a dar como resultado más o como resultado positivo. Luego tenemos el cuarto, 5 por 2 tenemos 10, menos por más sería negativo. De estas operaciones que acabamos de hacer, vamos a descubrir dos cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas importantes? Cuando yo multiplico dos números, acá puedo escribir, cuando multiplico dos números con el mismo signo, el resultado será positivo. Veamos, ¿cuándo es que tengo positivo? Cuando he multiplicado este caso de acá, que tengo negativo y negativo. Los signos de los dos números son iguales. En ese caso, cuando los dos signos son iguales, el resultado va a ser positivo. Eso es lo que me está indicando acá. Pero también fíjate acá, en el primer caso, cuando he multiplicado más 5 por más 2, los dos números también tienen signo positivo. Entonces, como resultado, el número del resultado tendrá el signo positivo. Y por último también voy a observar
que cuando multiplico dos números con signos diferentes, en este caso, vamos a decir cuando multiplico dos números con signo diferente, el resultado será negativo. Fíjate, esto se va a cumplir en estos dos casos. Yo tengo el signo del 5 es positivo y el signo del 2 es negativo. Los signos son diferentes, aquí es más y aquí es menos. Cuando multiplico estos dos números de signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Eso se cumple con este segundo enunciado que acabamos de escribir. Y en el cuarto caso también estoy multiplicando un signo negativo por un signo positivo. Cuando los signos que multiplico son diferentes, el resultado será negativo. Hasta allí hemos aprendido la parte teórica. Ahora vamos a ver lo que serían los ejercicios. Al momento de desarrollar los ejercicios, vamos a tener de este tipo. 7 negativo por 2 positivo. En este caso, ¿cómo haríamos? Resolveríamos 7 por 2 sería igual a 14. Y luego voy a multiplicar los signos. Menos por más, recuerdo, son signos diferentes, negativo y positivo. Cuando multiplico dos signos diferentes, el resultado será negativo. Entonces mi resultado tiene que llevar el signo menos. Otra alternativa que puedo tener es que me presenten este mismo ejercicio de la siguiente manera. Menos 7 por más 2. Si te fijas, la gran diferencia es que los números están entre paréntesis, pero se resuelve de la misma manera. 7 por 2, 14. Menos por más, menos. Así que si tienes números con signos escritos entre paréntesis, todo el número escrito entre paréntesis o sin paréntesis se resuelve de igual forma. También podríamos tener este mismo ejercicio de la siguiente manera. 7 por 7 negativo por 2. Y esto sería igual, 7 por 2 sería igual a 14. Menos, recuerda, el número 2 no tiene un signo, pero debemos entender que es positivo. Entonces voy a multiplicar menos por más, sería negativo, menos 14. También podríamos escribirlo así. Menos 7 por 2. Aunque no tiene ningún signo el número 2 escrito, debemos recordar que es positivo. Multiplicamos 2 por 7 sería igual a 14. Menos por más sería menos. Y así es como se resuelven estos ejercicios. Veamos algunos ejemplos más. Podemos imaginarnos un número como 25 negativo por menos 3. ¿Cómo sería? Recordando, primero multiplicamos los números. 25 por 3 sería igual a 75. Menos por menos, cuando multiplico dos números con signos iguales, menos y menos, el resultado es positivo. Por lo tanto, aquí sería positivo. También podríamos tener de la siguiente manera. 15 positivo por 2 positivo. Esto sería 15 por 2 igual a 30. Más por más también me va a dar como resultado positivo. Un cuarto ejercicio plantearíamos de la siguiente manera. 13 negativo por, vamos a separarlo, 13 negativo por 4. ¿A qué sería igual? 13 por 4 sería igual a 52. Menos por más sería negativo, signos
diferentes en una multiplicación me da resultado negativo. O podríamos también pensar en 21 positivo por menos 5. Y esto sería igual, 21 por 5 sería igual a 105. Más por menos sería igual a menos o negativo. Esa es la forma en la que se resuelven los ejercicios en una multiplicación. Por último, quiero dejarte unos cuantos ejercicios para que seas tú demostrando tus capacidades. Veamos a continuación entonces. 13 positivo por 2 negativo. Por el otro lado vas a resolver 25 negativo por 4. ¿De acuerdo? Por acá vas a tener 2 negativo por 7 negativo. Por acá 51 positivo por 2 positivo. Y acá vamos a colocar 3 ejercicios más, que vamos 7 por menos 7. Y acá tendríamos 4 negativo por 5 negativo. Esos serían los ejercicios que tú tienes que resolver. ¿De acuerdo? Allí está toda la pantalla para que la puedas ver. Sé que lo harás muy bien y déjame tus comentarios para saber cuáles fueron los resultados que has obtenido. Si quieres obtener el PDF, también escríbeme, allí déjame tus comentarios y yo con gusto te lo puedo enviar a tu correo o a la dirección que me indiques. Eso es todo, que el Señor te bendiga, nos vemos en la siguiente clase.